Hola, nuevamente por acá. Mi nombre, recuérdense, Guillermina Alonso. Aquí está mi correo electrónico en el caso de que alguien requiera comunicarse conmigo. Estoy absolutamente a la orden. Yo trabajo en el Instituto de Biología Experimental de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. En estos momentos vamos a continuar una conversación que iniciamos sobre epigenética y cáncer. Si retomamos un poco la información en donde quedamos en la charla anterior, recordemos que epigenética la conocemos en su forma más simple, sin entrar en muchos detalles, como cambios en el fenotipo sin alterar el genotipo, sin que haya cambios ni mutaciones a nivel del genoma. Este genoma, que está organizado en un primer nivel con histonas, permite variaciones reversibles sobre las proteínas histonas o sobre el DNA que lleva a la aparición de epigenomas. Estos epigenomas van a permitir expresión diferencial de genes y por lo tanto proteínas diferentes expresadas en distintos tejidos, y en la salida de control de alguna de estas expresiones muy finamente reguladas es lo que puede llevar a la aparición de algunos síndromes no deseados, y en este caso, como el título de la charla y es a donde queremos llevar, como la desregulación epigenética puede llevar a la aparición de cáncer. Los principales procesos epigenéticos que regulan la expresión genética fundamentalmente son 5. Son cambios en la conformación de la cromatina, la arquitectura de esta cromatina, la modificación de las histonas que hablamos en la charla anterior, la metilación del ADN, la impronta genética o silenciamiento de uno de los pares de los cromosomas, en el caso de los organismos diploides como nosotros, y los ARN pequeños no codificantes que van a tener un papel importante y que es el boom de estudios en estos momentos de la epigenética. En todo esto, cambios epigenéticos que van a alterar la expresión genética o van a alterar la regulación de la expresión genética, hay dos muy bien estudiados que son la metilación del DNA y la acetilación de las histonas. La metilación del DNA ocurre de manera muy interesante, es lo que vamos a ver a continuación y es lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Sin embargo, al final van a ver que no podemos separar una alteración como metilación del DNA con la otra modificaciones de histonas, porque en conjunto es que desregulan o regulan la expresión, y mantengan en su mente que estos cambios son, como indica esta flecha, reversibles. Y ese es uno de los puntos importantes de la epigenética. Si bien es heredable, puede ser revertible, y es revertible muchas veces por el ambiente. Y el ambiente en una célula puede ser la terapia que se esté aplicando. Entonces, fíjense, la metilación del DNA es algo tan sencillo como agregar un grupo metilo que viene dado por una molécula donadora que es el SAM o S-adenosilmetionina, una molécula de gran importancia dentro de la célula y que permite la transferencia de este grupo metilo hacia la citosina a través de una enzima que es una metiltransferasa. Las DNA metiltransferasa metilan el DNA en citosina. Es importante que pensemos y que nos demos cuenta que en eucariota, quien se está metilando y ejerce un control sobre la regulación genética es la citosina. Esto da lugar a la aparición del quinto nucleótido. Ya no es adenina, timina, citosina y guanina los que forman el DNA. Ahora tenemos la metilcitosina, que nunca fue considerada y que juega un papel absolutamente relevante e importante en la regulación de la expresión genética. Esta metilcitosina, aquí vemos el DNA metilado alrededor de unas histonas que tienen unos grupos acetilo, y eso permite que la RNA polimerasa transcriba, produzca el RNA y se expresen las funciones celulares. En el caso que los grupos metilo no los tengamos, como acá,
y que disminuya la capacidad de acetilación de las histonas en los nucleosomas, aparece lo que se llama la importancia del silencio. Está silenciándose los genes, vamos a hablar bajito porque es la importancia del silencio, se silencian los genes y se deja de expresar algo que debería de expresarse. Entonces, ¿qué pasa si se desregula este prendido y apagado de genes? Aparece lo que no queremos tener alrededor. De aquí la importancia de mantener los niveles de 5-metilcitosina adecuados a nivel de toda la secuencia de nucleótidos. Estamos pasando de un gen activo a un gen inactivo y la metilación normalmente se produce en sitios específicos para los epigenomas normales. Sin embargo, cuando esa metilación no se produce en esos sitios específicos, podemos desregular la expresión diferencial de genes. Y recordemos que todo esto es reversible. En general, el código en las histonas es que la metilación de histonas o de DNA inactiva a un gen, lo apaga, mientras que la acetilación de histonas activa un gen. Y esta interacción entre metilación del DNA y acetilación de histonas y que se mantenga este balance en un perfecto equilibrio es lo que permite el desarrollo de distintos organismos y la diferenciación celular durante todo el proceso embrionario y formación del individuo adulto. Y es muy importante que esto no se desregule. ¿Cómo llegar a la diferenciación adecuada? Esta diferenciación adecuada se lleva a cabo por la acción, dijimos, de las enzimas, en el caso de metilación del DNA, de las DNA metiltransferasas, que se abrevia DNMT. Tenemos DNAMT1, que son de mantenimiento, que están actuando todo el tiempo sobre el DNA. Una vez replicado, hay regiones que tienen que metilarse para mantener la estructura de la doble hélice de manera adecuada. Y hay otras DNA metiltransferasas que son de novo, no son las asociadas al mantenimiento, sino son aquellas que asocian la metilación o no a un momento adecuado de la célula y las necesidades, es decir, que intervienen en la regulación de la expresión genética. Estas DNMT que hacen, ya lo vimos, transfieren el grupo metilo y forman la 5-metilcitosina. La demetilación de estas 5-metilcitosinas se lleva a cabo por unas enzimas TET que remueven el grupo metilo y regresamos a tener eventualmente la citosina normal demetilada de acuerdo a los requerimientos de la célula. Es tan importante el estudio de estos epigenomas y cómo regulan y controlan la expresión en todas las células para desarrollar un individuo completo, que se desarrolló todo un proyecto de epigenoma humano. Les voy a traer un ejemplo de cómo se estudia el epigenoma de células humanas. Yo sé que no van a ver muy bien este gráfico, pero es imposible meterlo en una lámina. Pero aquí lo que les quiero expresar, esto es nada más el cromosoma 22. Esto es tomado de la página de epigenoma humano. Este es el cromosoma 22 tomado de células de músculo, células de hígado, corazón, células blancas, piel, de distintos tejidos humanos, el mismo cromosoma, y todos sabemos que todas las células de todo el cuerpo humano tienen la misma dotación genética sin cambio. Aquí el genoma es igual en distintos tejidos y lo que se estudia es el patrón de metilación. Vemos que hay zonas fuertemente metiladas, como estas por acá. Vemos que hay zonas que están mucho menos metiladas en otras regiones, como estas por acá, y que se mantienen aparentemente constantes a lo largo de los distintos tejidos. Pero hay regiones como estas que podemos ver acá, enmarcados en los cuadrados en rojo, y aquí tienen la leyenda, donde hay variación notable de metilación de regiones del DNA, siendo el mismo cromosoma del mismo individuo, pero en distintos tejidos. Esto hecho para todo el genoma, para todos los cromosomas,
ha demostrado cuáles son las regiones que son dependientes de metilación para apagar o prender distintos genes. Y el epigenoma asociado a pacientes evidentemente cambia en ciertas regiones dependiendo de cuál es el gen que se está apagando y lleva al conocimiento de cuál es la patología exacta para saber cuál es la farmacología que debe aplicarse a ese paciente, de lo cual saben ustedes mucho más que yo. Entonces, este genotipo, esta secuencia de DNA que tenemos todos, es apenas un marco de referencia. Todos tenemos un mismo DNA que se formó en el momento de la fecundación, donde viene un juego de cromosomas del padre, un juego de cromosomas de la madre, y empieza a haber divisiones consecutivas de esas células diploides, y todas las células tienen al final el mismo genotipo. Pero eso es solo un marco de referencia, dentro del cual se pueden expresar muchísimos fenotipos posibles. Y el desarrollo de uno u otro fenotipo para dar los más de 200 tipos celulares que podemos tener es sencillamente un control epigenético. Estamos empezando a ver el DNA como su interacción con el ambiente, bien sea el ambiente celular, el microambiente alrededor del DNA o el microambiente alrededor del individuo, que efectivamente al final modifica el ambiente celular y lleva al desarrollo de distintas características epigenéticas que va a permitir expresiones diferenciales de genes dependiendo del tipo celular que estemos viendo. Como un ejemplo de controles epigenéticos en la vida cotidiana, está el desarrollo de gemelos que son separados al nacer y al tener un ambiente diferente, una alimentación diferente, una contaminación ambiental diferente, llega un momento que al reencontrarse de adultos son individuos diferentes. Fenotípicamente no se parecen porque hubo cambios epigenéticos, cambios en la expresión de los genes de esos dos hermanos gemelos. Tenemos control epigenético en la alimentación materna, la cual debe ser desde la gestación y en el momento de alimentación debe de mantenerse un control epigenético total que va a influir en la vida de adulto. Hay muchos casos relacionados con hambrunas después de posguerra, que los efectos de esas hambrunas en aquellas madres que estaban gestando en aquel momento de falta de alimentación adecuada, son los nietos ahora, en estos momentos, lo que están sufriendo una serie de síndromes asociados a síndrome metabólico, aparición de muchos tipos de diabetes, obesidad, y eso viene asociado por una herencia epigenética en 2 generaciones sucesivas. Es importantísimo mantener una alimentación adecuada en las madres en gestación. La floración, porque las células florecen en una época del año. Eso es un control epigenético dependiendo del ambiente. Y por supuesto, lo que nos interesa hablar en estos momentos y que se ha estudiado muchísimo en los últimos 20, 30 años, la aparición de cáncer. Eso como ejemplos de cómo el control epigenético afecta nuestra vida diaria. Pero en las aplicaciones ya se pueden imaginar que si estamos hablando de que podemos diferenciar células, está la aplicación en células madre o en células pluripotentes inducidas para que se desarrollen en un tejido determinado si hacen falta para un trasplante. Y efectivamente una aplicación importantísima es el desarrollo de fármacos que puedan modificar las metilaciones erradas que pueden estar ocurriendo. Este mundo fascinante de la genética y de la epigenética lo continuaremos desarrollando en el próximo video. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es Guillermina Alonso. Nos vemos.